Nuevamente La Calera TV Noticias está aquí en el estudio de la doctora Graciela Monteverde, bueno, con temas que siempre nos está preguntando la gente, nos está preguntando a través de las redes sociales, muchos televidentes. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la cuota alimentaria. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, vamos a hablar en realidad del derecho alimentario, que es un derecho fundamental, sobre todo cuando es en interés de niño, de niña o adolescente, ¿no es cierto? Es una cosa que hay que tratarla, digamos, requiere su vigencia permanente. Como regla, el derecho alimentario corresponde a los dos progenitores, ¿no es cierto? Convivan o no convivan, esto es una regla. Además, la protección que ofrece el derecho alimentario es muy amplia justamente por lo que decíamos, por ser un derecho fundamental. Entonces abarca no solo a la familia intacta, sino que además abarca a la familia ensamblada, que hoy en la actualidad, ¿no es cierto?, muchas familias se encuentran en esta situación, extendiendo la obligación alimentaria al progenitor afín. ¿Quién es el progenitor afín? Es la pareja del padre de ese niño, que conviven, ¿no es cierto? Que esto puede ser producto de un matrimonio o de una unión convivencial. En los dos casos, este progenitor afín está obligado a los alimentos del hijo de la otra parte mientras convivan. Y esta obligación es subsidiaria, naturalmente, siempre persiste la obligación de los progenitores, aún después de la de los progenitores, primero la de los abuelos, y si no se logra abastecer totalmente las necesidades del niño con estos dos obligados, pues también le corresponde al progenitor afín, que termina cuando no hay más convivencia, salvo que haya problemas, ¿no es cierto?, o se le pueda causar algún perjuicio al niño, el hecho de no tener más el alimento que antes tenía cuando la familia convivía, y entonces en ese caso se va a extender la obligación por un tiempo hasta tanto se resuelvan, ¿no es cierto?, se hagan cargo de ese menor y entonces se liberará la obligación de este progenitor afín. ¿Qué otra parte está protegida? Los niños, las personas, las mujeres embarazadas, ¿no es cierto? Esta sería la familia monoparental, que se requiere que haga un reclamo sumario, en principio de reconocimiento de hijo para poder, digamos, ella está protegida, le van a fijar alimentos provisorios hasta tanto se determine la filiación, para que ella pueda cursar todo su embarazo cumpliendo, digamos, con las necesidades que va a tener. Esto, digamos, es un avance importantísimo, ¿no?, en cuanto que se protege de esta manera a la mujer, que no, aunque, digamos, no haya reconocimiento del hijo previo, ella puede demandar igualmente los alimentos. Doctora, básicamente, ¿qué es la cuota alimentaria? ¿Es solamente para alimentos o para otras necesidades como vivienda, vestimenta? Es un importe que debe abonar el padre que no convive con sus hijos y que es para colaborar con el otro progenitor en el bienestar de su hijo. Esta cuota es mensual y obligatoria y también es variable, porque también pueden variar las condiciones, ¿no es cierto?, en que se encuentra en cuanto a nivel de escolaridad, cuál es la vivienda en la que residen, en fin, hay muchas situaciones que se pueden ir modificando este monto de la cuota. ¿Y cómo se sabe cuánto se debe pagar el importe que estábamos mencionando, el valor de este importe, el valor de la cuota alimentaria? Bueno, esto se va a fijar en función, en principio lo fijan los padres, ¿no es cierto?, que son quienes mejores están en condiciones para determinar con cuánto pueden aportar y las posibilidades de cumplimiento. Acordémonos que lo que se tiene que tratar es de lograr que el hijo mantenga la misma situación que tenía cuando convivían los padres, en la medida de lo posible. Claro. Entonces,
se va a fijar esta cuota en función de eso. Si los padres no se ponen de acuerdo, que esto es lo ideal, si tienen acuerdo entre ellos, se homologa judicialmente y esto es obligatorio para ambos. Pero si ellos no se ponen de acuerdo, esto lo va a fijar el juez en función de cuáles son las posibilidades que tienen cada uno de los cónyuges, y en función de eso se va a fijar cuál es el monto que tiene que pagar cada uno, ¿no es cierto? Doctora, ¿por qué el padre que no convive paga más? Porque en realidad, digamos, la ley le otorga un valor económico a las tareas de cuidado, las tareas que realiza el padre que convive, que no es solamente, son tareas extras, ¿no es cierto?, de las que también tienen un valor económico, porque acordémonos que la parte que tiene que quedarse con los hijos, por ahí ve menos posibilidad de salir a trabajar. Entonces, esas tareas de cuidado, de llevar a los hijos, lleva al club, los trae, los lleva al colegio, todas esas tareas tienen un valor que debe ser, digamos, computable al momento de fijar cuál es la parte de alimento que tienen que poner cada uno. Doctora, por lo general siempre se habla de que el padre es el que paga la cuota alimentaria, pero también puede ser a la inversa, que a la madre le toque pagar la cuota alimentaria. Naturalmente, a ver, la obligación es de los dos. Entonces, lo común o lo general que ocurre es que la madre quede al cuidado de los hijos, sobre todo si son menores, y el padre sea el que está obligado a cubrir una parte más importante de la cuota de alimento, pero no necesariamente. Hay casos en que la madre es la que no tiene el cuidado de los hijos y lo tiene el padre, en cuyo caso la obligada va a ser la madre. Bueno, ya llegaron a un acuerdo, se fijaron los montos del importe de la cuota alimentaria. ¿Qué pasa si no se cumple con esto? Si no se cumple, la parte que tiene derecho a reclamar tiene que reclamarlo ante el juez, digamos, ante el juzgado, la jurisdicción del domicilio donde viven los menores, ¿cierto? Acordémonos que para que un acuerdo tenga validez, solamente hace falta que se pongan de acuerdo entre ambos, pero para que pueda ser ejecutable, es decir, concurrir ante la justicia para exigir el cumplimiento, tiene que estar homologado o ser que el monto alimentario haya estado dispuesto en una sentencia. Entonces, a partir de ahí, una vez que está homologado o que es a través de una sentencia, se puede, digamos, concurrir al juzgado a reclamar el pago de las deudas, el pago, digamos, no de las deudas, sino de los montos de alimentos a futuro, porque a partir de ahí se puede reclamar. Es decir, los anteriores, no, porque no estaban, digamos, no estaban estipulados. Claro. Y si no se sabe a ciencia cierta cuánto es el sueldo, cuánto gana a quien le toca pagar la cuota alimentaria, ¿cómo se fija el monto? Cuando la persona, el obligado, digamos, tiene un trabajo en relación de dependencia en blanco, es muy sencillo, porque se recurre, digamos, al recibo de sueldo, además de que el empleador está obligado a retener la cuota alimentaria o a embargar, digamos, la parte que corresponda de su sueldo, bajo pena de ser solidariamente responsable en la obligación alimentaria. Claro. El problema es cuando es un trabajador independiente o no tiene un trabajo. Recordemos que la obligación persiste, tenga o no tenga trabajo. Es decir, se supone que la persona que no convive con los hijos tiene que hacer todo el esfuerzo necesario para lograr los recursos para poder mantener el bienestar de los hijos. Pero si no hay, digamos, en caso de que no se sepa cuáles son los montos, los va a fijar el juez en función de las pruebas que cada uno de ellos aporten, digamos, para que el juez pueda determinar cuál va a ser el monto. En general se fijan o un monto fijo o un porcentaje del sueldo, y así, digamos, lo mejor es fijar un porcentaje, porque acordémonos que si uno pone un monto fijo, con este contexto inflacionario que tenemos, digamos, la cuota inmediatamente resulta ser insuficiente. ¿Y qué pasa si tiene un trabajo, bueno, y se queda sin trabajo? Y puede pedir la reducción de la cuota ante el juez, ¿no es cierto?, que atiende la causa, naturalmente que acreditando
la falta de trabajo o digamos la disminución en su capacidad económica, pero vuelvo a insistir, nunca deja de estar obligado a aportar la cuota alimentaria. ¿Y qué factores se tienen que tener en cuenta para fijar la cuota alimentaria? Y se tienen que tener en cuenta los ingresos que cada uno de los progenitores tiene, la edad del menor, porque no son los mismos los gastos que tiene un niño o un bebé que los que tiene un adolescente, el nivel de escolaridad, distintos son los gastos de nivel secundario, o si posee algún grado de discapacidad, el menor, el tema de si la vivienda es una vivienda propia o es una vivienda alquilada. Todos estos son temas que se tienen que tener en cuenta al momento de fijar la cuota. La recreación, ¿no es cierto?, los viajes de estudio, todas estas cosas entran dentro del concepto de cuota alimentaria. Que vuelvo a decir, lo que hay que tratar es de que se acerque lo más posible a la situación que tenía esta persona al momento de la separación de sus padres. Esta obligación, digamos, de cuota alimentaria o la obligación alimentaria subsiste hasta los 21 años de edad, pese a que hoy las personas adquieren la mayoría de edad a los 18, el código lo ha mantenido hasta los 21, que además puede extenderse hasta los 25 años cuando los hijos acrediten que están haciendo una carrera universitaria o estudios de alguna naturaleza que le impidan tener un trabajo que les permita la subsistencia por sí solos. Bueno, doctora, muchas gracias. Ya seguramente estaremos nuevamente para tocar otros temas importantes y le recordamos a nuestros televidentes la dirección de aquí del estudio. Bueno, el estudio está en Avenida Perón o Ruta E55, número 47, y el teléfono de contacto es 0351-3675-332. No puedo dejar de decir que tengo acá de visita a una sobrina nieta, que es un encanto y que quiero que la vean.